Bueno, buenas tardes. Este video está vinculado con la segunda clase que había quedado pendiente del estado de flujo de efectivo, en el sentido de que habíamos visto el estado de flujo de efectivo, su determinación o su construcción a partir del método directo, y nos había quedado el método indirecto, que en sí es mucho más simple en cuanto a cálculo. Para conceptualizarnos un poquito, recuerden que el estado de flujo efectivo era uno de los estados que más particularidades presentaba respecto de los otros estados, porque implicaba romper con el eje de la contabilidad, en el sentido de pasar de lo devengado a lo percibido. Eso generaba entonces un proceso de eliminaciones extracontables, por supuesto, a los fines de poder determinar aquellas partidas que evidentemente están presentadas, ya sea en los estados patrimoniales y de resultados por el criterio, más que todo dentro de los resultados, ¿no? Por el criterio de lo devengado, llevarlo y convertirlo hacia el principio de lo percibido, ¿sí? Entonces recuerdan que en el caso de las ventas, a través de una serie de eliminaciones, pasábamos esas ventas devengadas a las efectivamente cobradas. En el caso del costo, que allí tenía la incidencia de las compras devengadas, evidentemente lo traducíamos a las compras efectivamente pagadas, y así con el resto de las cuentas que habíamos ido analizando individualmente, justamente porque era el método directo, es decir, con la apertura del estado de resultado, cosa que no va a pasar cuando veamos o analicemos ahora el otro método, que es el método indirecto. Entonces, para terminar de conceptualizarnos, más allá de que ustedes ya vieron todo el teórico, este estado de flujo de efectivo, que entra dentro de los estados de variación de los recursos financieros, tenía como principal objetivo determinar la variación del componente financiero que definíamos, del recurso financiero que definíamos, y explicar sus causas, es decir, por qué había o aumentado o disminuido del periodo anterior a este periodo, ¿sí? Entonces, específicamente ya dentro de este estado, ese recurso financiero era el efectivo y el equivalente, entendiendo el equivalente de efectivo como toda inversión que tuviese prácticamente la misma liquidez que el efectivo, y eso se traducía en que era una inversión que no estaba sujeto a grandes cambios o a riesgos insignificantes en los cambios de valor, una inversión que tenía un alto grado de liquidez similar al efectivo, y que entendía que la conversión de esa inversión en efectivo no debiera exceder el plazo de 3 meses, ¿sí? En la medida que una inversión cumplía con esos parámetros, era factible considerarlo como un equivalente de efectivo y por lo tanto incluirlo en ese recurso financiero que llamamos efectivo y equivalente. Bien, cuando íbamos a las causas para explicar las variaciones del efectivo y su equivalente, nos encontrábamos que teníamos causas operativas que venían de los operatorios habituales y normales de la empresa, como las ventas cobradas, las compras pagadas, y teníamos las actividades de inversión y de financiación. En las de inversión incluíamos todo lo que era la compra y venta de activos de largo plazo, es decir, de bienes de uso, y en las de financiación todo lo ligado con préstamos de dinero, y todo lo que hacía, ¿no es cierto?, a los aportes y retiros de los propietarios. ¿De acuerdo? Y puntualmente dijimos que la idea de la presentación del método directo o indirecto incide específicamente en las actividades operativas. Ese tipo de actividades son las que se pueden presentar ya sea de forma directa o indirecta, pero si vamos a las actividades de financiación o de inversión, siempre se van a presentar de forma directa. De allí que cuando vayamos a la hoja de trabajo vamos a observar que el cambio no va a venir dado en ellas. Es decir, que vamos a observar que las operaciones que vimos en el primer caso, que era por el método directo, para ese tipo de actividades, es decir, operativas y de inversión, son exactamente iguales en el método ahora indirecto, ¿sí? Donde va a haber una pequeña conversión va a ser, primero, que no hay apertura del estado de resultados,
Y justamente dentro de ese resultado es sacar aquellas cuentas que se vinculen con las actividades de inversión o de financiación, porque sí las tengo que presentar de forma directa, y que quede solamente lo operativo dentro de ese resultado, ¿sí? Esa es un poco la idea que vamos a ver en el método indirecto. En base a eso, como pasa acá que las cuentas patrimoniales no se eliminan contra las cuentas de resultado y por lo tanto quedan con saldo las cuentas patrimoniales, como puede ser crédito, como puede ser deudas comerciales, bienes de cambio, etcétera, etcétera, que veíamos en el método indirecto que a través de la vinculación con las cuentas de resultado, esas cuentas patrimoniales quedaban saldadas y pasaban a justificar o a transformar esa cuenta de resultado que venía por lo devengado o lo percibido. Observamos ahora en el método indirecto, como vamos a ver, que las cuentas patrimoniales van a empezar a quedar con saldo por el hecho de que no hay apertura del estado de resultado y no hay un análisis individual de cada cuenta de resultado, salvo, vuelvo a repetir, a aquellas que sí se vinculen con las actividades de inversión y de financiación. Eso lleva entonces a que cuando yo tenga que resolver el método indirecto, voy a aplicar un principio rector que me va a contribuir a la confección del estado de flujo efectivo, que es el siguiente, ¿sí? Si vemos en la planilla de Excel, vamos a compartir, bien, ahí se ve en pantalla, fíjense que este es el criterio que a nosotros nos va a interesar dentro del método indirecto. Lo que ustedes tienen allí señalado, que todo aumento de activo o disminución de pasivo pasa a ser una aplicación. Y tiene su correlato porque si pasa cualquiera de esos factores, ¿sí? El movimiento queda por el lado del debe, y recuerden que el lado del debe reflejaba las aplicaciones. Más allá de que uno podría situarlo con un ejemplo, porque un aumento de activo generaría una aplicación, o porque una disminución de pasivo generaría una aplicación, y podría ser, por ejemplo, una disminución de pasivo en donde hay el pago de un préstamo, por ejemplo, en donde entonces se reduce el pasivo y está habiendo una aplicación de fondos, una salida de fondos, ¿no? O por el lado de los incrementos de activo, podrían venir, por ejemplo, por algún tipo de compra en efectivo que haría, ¿no es cierto?, perdón, al revés, la obtención de un préstamo que por el lado del activo se aumentaría caja y ahí vería un origen de fondo, ¿sí? Pero más que todo, siempre tenemos que apreciar lo que las variaciones que van por el lado del debe, como así también se daban por el método directo, estaban justificando alguna aplicación y las que quedaban por el haber un origen. Entonces, acá si algo queda con saldo por el lado del debe, evidentemente va a estar representando una aplicación. Si me queda con saldo por el lado del haber, va a estar representando un origen, ¿sí? Por eso entonces terminamos generalizando y diciendo que todo aumento de activo, disminución de pasivo, pasa a ser considerado una aplicación, y por el contrario, toda disminución de activo e incremento de pasivo va a ser considerado un origen. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, para proceder a resolver, ustedes van a ver que la hoja de trabajo sigue siendo la misma, pero la diferencia, como decíamos, es que el resultado del ejercicio no se encuentra detallado, es decir, no observo todas las cuentas de resultados como lo veía por el método directo, ¿sí? Sino que directamente voy a ir trabajando con la cuenta de resultado e ir eliminando de esa cuenta de resultado aquellas cuentas que se vinculen, como decíamos, con las actividades operativas y de inversión, para que pasen presentadas de forma directa, como ya lo veíamos dentro del método directo, y que quede solamente entonces, o eliminar también de esa cuenta de resultado aquellas operaciones que no representen ni entradas ni salidas de fondo, para que quede específicamente allí representado el flujo de fondos de las actividades operativas, ¿sí? Bueno, rápidamente, porque esto no merece complejidad y es exactamente igual que en el caso anterior, primero que habría que hacer es determinar la variación del componente que hemos definido, que acá venía dado solamente por caja, no había equivalentes de efectivo, que si de 2.500 pasa a 4.000, teníamos este aumento de
1.500, que por ende pasa directamente a las últimas columnas como un aumento de 1.500 pesos, y empezaba a analizar luego de haber visto la variación global las diferencias de todos los componentes patrimoniales, ¿no? Entonces, teníamos por un lado créditos por venta, que de 1.000 pasa a 3.000, es decir, que aumenta en 2.000 pesos. Teníamos bienes de cambio, que había sufrido una baja, de 12.000 pasa a 7.000, o sea, una disminución por el haber de 5.000. En el caso de los bienes de uso, de 500 pasaba a 10.000, es decir, había tenido un aumento de 9.500. Por el lado de deudas comerciales, de 8.000 pasaba a 7.500, es decir, que había tenido una disminución de 500 pesos. Deudas financieras de no tener, pasamos a 5.500, es decir, un aumento de 5.500 pesos. Y luego teníamos un aumento de 1.000 pesos por el lado del capital, porque de 5.000 pasa a 6.000. Y habíamos tenido una reducción de RNA, que de 3.000 habían bajado a 2.000, ¿sí? Y finalmente, si hablamos de un resultado de 3.000 pesos positivo, una ganancia, estaría representada por el lado del haber. Total de variaciones por el debe coincidía, ¿no es cierto?, con el total de variaciones por el haber. Y acá es donde empieza el gran cambio con relación al anterior, porque si voy a las cuentas patrimoniales ahora, como no hago eliminaciones, salvo que estén vinculadas, vuelvo a repetir, con actividades de inversión o de financiación, directamente pasa como un origen, una aplicación de acuerdo al movimiento. Fíjense lo que pasa. En el primer componente que yo veo con variación es un componente de activo que aumenta, por lo tanto esos 2.000 pesos de aumento pasan como una aplicación. ¿Bien? Entonces esos 2.000 pesos pasan como una aplicación. ¿Lo ven ahí? Bien. Me quedo del lado del debe, me queda del lado del debe acá también, que se llama aplicación. Viene de cambio, es un activo, pero que disminuyó, por lo tanto, 5.000 variación por el lado del haber, pasa como un origen. ¿Sí? Y así sigo. Llego a bienes de uso y acá cuidado, porque con bienes de uso se acuerdan que tengo vinculada una actividad de inversión. Por lo tanto, hago el mismo análisis que habíamos hecho en el método directo. Dentro del estado de resultado había dos cuentas acá específicamente relacionadas con el bien de uso, que era por un lado el resultado venta y por otro lado la depreciación. Ambas cuentas que hicimos las eliminamos contra su cuenta madre, es decir, en este caso bienes de uso, y pasamos a justificar el origen o la aplicación. Bien, entonces, por un lado, acá dentro de estos 3.000 pesos, yo tengo 100 pesos de ingreso, que era el resultado venta. Que si está por el haber, voy a hacer la eliminación por el lado del debe. Bien. Y por otro lado, tenía los 500 pesos de depreciación, que está dentro de los gastos de comercialización, que si es un egreso que está restando por el debe y si ahora lo voy a eliminar, se irá por el haber. ¿Está? Entonces, ambas eliminaciones irán contra la cuenta bienes de uso. Por lo tanto, estos 100 se irán al haber de bienes de uso, por acá, y los 500 que están en el haber se eliminarán contra 500 en el debe de bienes de uso. De tal manera que cuando yo hacía esto, terminaba pasando el origen o la aplicación vinculada con esa actividad de inversión. Es decir, fíjense que quede exactamente igual que en el método directo. Que si yo tengo 9.500 en el debe, más 500 en el debe, hasta ahí tendría 10.000 en el debe, menos 100 que tengo en el haber, pasaban los 9.900, ¿se acuerdan? De aplicación que tenía vinculado al bien de uso, porque ahí tenía una compra me voy a retrotraer acá para que recordemos un poquito. Teníamos la compra de un bien de uso por 10.500 pesos, que ahí tenía la aplicación de 10.000, contra la entrada por la venta de uno de los bienes de uso por 600, terminaba quedando los 9.900 de aplicación, ¿sí? O sea que queda exactamente igual. Bien,
Sigo, deudas comerciales, una cuenta operativa, por lo tanto no hay análisis ni por inversión ni por financiación. Por lo tanto, esto aplicaríamos la regla, que si me quedo que acá tengo una disminución de pasivo, esa disminución de pasivo por regla pasa como aplicación y no puede ser de otra manera porque la variación me queda por el debe. Por lo tanto, en la columna de aplicaciones vendrán los 500 pesos, ¿sí? Ojo con la deuda financiera, porque acá tengo vinculada una actividad de financiación. Por lo tanto, tengo que ir por método directo y eso implica que irme al estado de resultado y eliminar la cuenta de resultado con su cuenta principal, ¿no? Que acá la cuenta de resultados asociada, si ustedes se recuerdan, vuelvo un ratito acá, que acá teníamos abierto el estado de resultados. Fíjense que teníamos los intereses del préstamo que eran de 600 pesos, que si es un egreso y está restando, si es un egreso y está restando, si lo tengo que eliminar, irá por el lado del haber, ¿sí? Entonces acá tengo que agregarle los 500 que ya saqué, también los 600 pesos. ¿eh? Y esos 600 pesos se van al debe dentro de la cuenta que lo generó, que era deudas financieras. De tal manera que deudas financieras, si tengo 5.500 en el haber y tengo 600 en el debe, me termina justificando el origen de 4.900 que fue la entrada de efectivo por el préstamo solicitado. Si ustedes se recuerdan, y vuelvo acá, fíjense que lo habíamos reflejado acá, como la entrada de 4.900 con el interés de 600 a deudas financieras por los 5.500. ¿Sí? O sea que fíjense, vuelvo a repetir, que en las actividades de inversión y de financiación nada cambia. ¿Sí? Nada cambia, es eliminar la cuenta de resultado contra la cuenta principal. Bien, sigo analizando. Por el lado del capital, teníamos 1.000 pesos de aumento que se justificaban 500 pesos que había distribuido dividendos en acciones, por lo tanto dentro del aumento de los 1.000 tenía 500 por esas dividendos en acciones, y los otros 500 que no tenían justificación se entendían que había sido un aporte en efectivo, ¿no? Entonces, de esos 500 que la empresa hizo RNA 500 a capital por 500, se eliminaban. Me van a quedar 500 en el debe de capital, ponemos en la eliminación por el lado del debe, contra los 500 por el lado del haber en los RNA, ¿sí? Entonces fíjense que de esa manera también estas, al ser actividades de financiación, pasan también reflejándose de manera directa. Y de esta manera, si yo tenía capital 1.000 en el haber contra 500 en el debe, me terminan quedando los 500 de origen por el aporte de ese nuevo socio en efectivo. Y por el lado de los RNA, si yo tenía 1.000 en el debe y ahora tenía 500 en el haber, me terminan quedando 500 en el debe, o sea, una aplicación de 500 pesos por el pago de dividendos en efectivo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, y no tengo más cuentas a analizar más que el resultado del ejercicio, que si era un ingreso de 3.000, por eliminaciones fueron 1.100 más en el haber, contra 100 de eliminaciones en el debe, me termina quedando con saldo en el haber, por ende un origen, ¿sí? Que es igual a 4.000 pesos. Este sería el flujo de fondos operativo por el lado del estado de resultado. Falta agregarle las otras variaciones. Bueno, y ahí no tengo más nada. Vamos a ver si nos cerró. La columna de eliminaciones me queda igual, está perfecto. Y por el lado de los orígenes y aplicaciones me termino quedando 12.900 de aplicaciones y 14.400 de orígenes, que si yo hago la diferencia me van a dar los 1.500 de aumento, porque pase a tener o estuve justificando que hubo 1.500 pesos más de orígenes que aplicaciones, ¿no? Por ende, el efectivo
aumentó en esos 1.500, ¿sí? Esa es un poco la modalidad que tiene el método indirecto. Es mucho más simple, mucho más rápido, porque simplemente en las variaciones de las cuentas operativas voy por la reglita, aumento de activo y disminución pasa como aplicación, disminución de activo, aumento de pasivo pasa como origen, y sí pongo el foco de atención, porque sí lo tengo que trabajar siempre de forma directa, a aquellas actividades de inversión y de financiación. Bueno, ¿cómo me va a quedar en la presentación todo esto? Cambia un poquito la presentación porque en la redacción, por el hecho de cómo voy trabajando en el método indirecto a través de las variaciones de los componentes patrimoniales. Entonces, fíjense, por un lado sigo teniendo la estructura base, en donde justifico la variación global, tenía el efectivo al inicio 2.500, no hubo modificación de anteriores, y tengo el cierre 4.000, por lo tanto estoy hablando de un aumento de 1.500. Y ahí vendré a explicar las causas, los dos grandes componentes del estado de flujo efectivo. Las variaciones por las actividades operativas, fíjense, por las actividades operativas parto del resultado del ejercicio, porque fíjense que acá no lo habría, entonces los 3.000 pesos de ingreso. Después dice ajustes para arribar al flujo neto del efectivo por las actividades operativas. Entonces acá vienen, fíjense, todas las eliminaciones que yo hice al resultado del ejercicio por quitar de ese resultado de ejercicio los resultados de las actividades que vienen perdón, los resultados que vienen por las actividades de financiación o de inversión, para por eso que me quede, como dice allí, el flujo neto del efectivo por exclusivamente actividades operativas. Entonces, por un lado tengo la depreciación, que hablo de eliminación. Entonces, si era un egreso que estaba restando, ahora lo sumo, por eso se elimina. Y después todos los resultados relacionados con actividades de inversión y financiación, que acá tendría el neto de que, por un lado, los 600 pesos negativos, ¿sí?, del interés del préstamo, y por otro lado tendría los 100 pesos, es decir, tendríamos que ver todas las operatorias, todos los resultados que eliminamos acá. Fíjense, ¿por dónde ando? Por acá. ¿Qué resultados habíamos eliminado acá? La depreciación, ya la justifiqué. Dije acá, resultado relacionado con la depreciación, los 500 pesos. Egreso, si lo elimino, sumo. Y los restos, el resto de actividades, de resultados vinculados a actividades de inversión y financiación, eran, por un lado, los 600 pesos de interés negativo, que se está restando, eliminando significa sumarlo, y los 100 pesos, que era un ingreso, que por ende, si lo tengo que eliminar, como está sumando, lo voy a restar. Entonces, 600 pesos negativos, que para eliminarlos van positivos, ¿sí?, contra 100 pesos positivos que para eliminarlos van negativos, ¿sí?, me quedan o me terminan quedando los 500 pesos sumando. Entonces vuelvo a repetir, esos 500 pesos vienen de los 600 de el egreso del interés negativo menos los 100 pesos del ingreso del resultado venta, ¿sí?, porque lo estoy eliminando. Entonces vuelvo a repetir, si es un egreso que está restando, lo sumo; si es un ingreso que está sumando, lo resto. Entonces, en términos netos, me terminan quedando los 500 pesos. Y después van a venir los aumentos o disminuciones que se fueron generando a partir de las variaciones de los componentes operativos de mi patrimonio. Esto era, por un lado, la disminución que había tenido de créditos por venta, que lo habíamos planteado acá, este aumento, en definitiva, de créditos por venta, que genera, por ende, una aplicación, por ende, una disminución del efectivo y su equivalente, por eso está presentado así, ¿no es cierto? El aumento de créditos por venta son los 2.000 que genera el aumento, genera la aplicación, ¿verdad? Por otro lado tenía
otros créditos no tenía la disminución de bienes de cambio, que si es una disminución de activos, por ende genera un origen, por eso va positivo, y por otro lado tenía la disminución de deudas operativas, o sea, disminución de un pasivo, que por ende genera una aplicación y por ende que va negativo. De tal manera que si al resultado del ejercicio, que tiene ahí metido todo, le fui quitando todo lo que era ligado a actividades de inversión y de financiación para llegar al flujo de efectivo neto, y a su vez le sumo resto las variaciones de los componentes patrimoniales, llego al flujo neto de efectivo generada por las actividades operativas, que fíjense que va a ser exactamente igual al que yo determine por el método directo. ¿Eh? O sea, fíjense que acá yo también llegué a demostrar que el flujo neto generado por las actividades operativas era de 6.500 pesos, que es lo mismo a lo que arribé acá. Después, chicos, respecto de las actividades de inversión y de financiación, se presentan exactamente igual que por el método directo. No hay cambio porque dijimos que el cambio de lo directo o indirecto se da en lo operativo. En lo de inversión y de financiación, como siempre va por lo directo, esto que en cuanto a presentación y en cuanto a trabajo en hoja de cálculo fue exactamente lo mismo que lo que hicimos por el método directo. ¿Sí? Bien, esto era muy poquito, solamente quedaba ese análisis por hacer del método directo, ¿sí? Entonces, este pequeño video completa el tema de estado de flujo de efectivo por sus dos métodos, el método directo y el método indirecto, ¿sí? Bueno, no hay entonces más nada por analizar. Les mando un abrazo y estamos en contacto.